Bueno, continuamos con esta parte de la gens y el Estado romano y decimos que 10 gens formaban una fratria que se llamaba ahí curia y tenía atribuciones públicas más importantes que la fratria griega. Cada curia tenía sus prácticas religiosas, sus santuarios y sus sacerdotes particulares. Estos últimos formaban juntos uno de los colegios de sacerdotes romanos. 10 curias constituían una tribu que en su origen debió de tener, como el resto de las tribus latinas, un jefe electivo, general del ejército y gran sacerdote. El conjunto de las tres tribus formaba el pueblo romano, y así pues nadie podía pertenecer al pueblo romano si no era miembro de una gens, y por lo tanto de una curia y de una tribu. La primera constitución de este pueblo fue la siguiente. La gestión de los negocios públicos era en primer lugar competencia de un senado, que como lo comprendió Newburgh, antes que nadie se componía de los jefes de las 300 gens, precisamente por su calidad de jefes de las gens llamándose padres y su conjunto. Senado, que era un consejo de los ancianos, y la elección habitual del jefe de cada gens en las mismas familias creó también aquí la primera nobleza gentilicia. Y estas familias se llamaban patricias y pretendían al derecho exclusivo de entrar en el Senado y al de ocupar todos los demás oficios públicos. El hecho de que con el tiempo el pueblo se dejase imponer esas pretensiones y el que éstas se transformaran en un derecho positivo, lo explica a su modo la leyenda, diciendo que Rómulo había concedido desde el principio a los senadores y a sus descendientes el patriciado con sus privilegiados. El Senado, como la bulea ateniense, decidía en muchos asuntos y procedía a la discusión preliminar de los más importantes, sobre todo de las leyes nuevas. Estas eran votadas por la Asamblea del Pueblo, llamada Comitia Curiata, comicios de las curias. El pueblo se congregaba agrupado por curias y verosímilmente en cada curia por gens. Cada una de las 30 curias tenía un voto, y los comicios de las curias aprobaban o rechazaban todas las leyes y elegían todos los altos funcionarios, incluso el rex, el pretendido rey, y declaraban la guerra, pero el Senado firmaba la paz y en calidad del Tribunal Supremo decidían siempre que las partes aplazasen en todos los casos en que se trataba de pronunciar sentencia de muerte contra un ciudadano romano. Por último, junto al Senado y a la Asamblea del Pueblo estaba el Rex, que era exactamente lo mismo que el Basileus griego, y de ninguna manera un monarca casi absoluto tal como nos lo presenta Mommsen. El Rex era también jefe militar, gran sacerdote y presidente de ciertos tribunales. No tenía derechos o poderes civiles de ninguna especie sobre la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, en tanto que esos derechos no dimanaban del poder disciplinario del jefe militar o del poder judicial ejecutivo del presidente del tribunal. Las funciones de Rex no eran hereditarias, por el contrario, y probablemente a propuesta de su predecesor, era elegido primero por los comicios de las curias y después investido solemnemente en otra reunión de las mismas, que también podía ser depuesto la prueba a la suerte que cupo Tarquino el Soberbio. Ahora, lo mismo que los griegos de la época heroica, los romanos del tiempo de los sedicentes reyes vivían pues en una democracia militar basada en las gens, las fratrias y las tribus y nacidas de ellas, si bien es cierto que las curias y tribus fueron en parte formadas artificialmente, no por eso dejaban de hallarse constituidas con arreglo a los modelos genuinos y plasmados naturalmente de la sociedad de la cual habían salido y que aún las envolvía por todas partes. Es cierto también que la nobleza patricia, surgida naturalmente, había ganado ya terreno y que los reyes trataban de extender poco a poco sus atribuciones, pero esto no cambia en nada el carácter inicial de la Constitución. Y esto es lo más importante. Ahora, entre tanto, la población de la ciudad de Roma y del territorio romano ensanchado por la conquista fue acrecentándose por parte de la inmigración, parte por medio de los habitantes de las regiones sometidas, en su mayoría latinos. Todos estos nuevos súbditos del Estado
Dejemos a un lado aquí la cuestión de los clientes. Vivían fuera de las antiguas gens, curias y tribus, y por lo tanto no formaban parte del populus romanus, del pueblo romano propiamente dicho. Eran personalmente libres, podían poseer tierras, estaban obligados a pagar el impuesto y hallábanse sujetos al servicio militar, pero no podían ejercer ninguna función pública, no tomar parte de los comicios de las curias, ni en el reparto de las tierras conquistadas por el Estado. Formaban la plebe, excluida de todos los derechos públicos por su constante aumento del número, por su instrucción militar y su armamento. Se convirtieron en una fuerza amenazadora al frente al antiguo populus y ahora herméticamente cerrado a todo incremento de origen exterior. También agregándose a esto que la tierra estaba al parecer distribuida con bastante igualdad entre el populus y la plebe. Al paso que la riqueza comercial e industrial, aun cuando poco desarrollada, pertenecía en su mayor parte a la plebe. Dadas las tinieblas que envuelven la historia legendaria de Roma, tinieblas pesadas por los ensayos racionalistas y pragmáticos de interpretación y las narraciones más recientes debidas a escritores de educación jurídica que nos sirven ya de fuentes, es imposible decir nada concreto acerca de la fecha, del curso o de las circunstancias de la revolución que acabó con la antigua constitución de la gens. Lo único que se sabe de cierto es que su causa estuvo en las luchas entre la plebe y el populus. La nueva constitución atribuida al rex Servio Tulio y que se apoyaba en modelos griegos, principalmente en la de Solón, creó una nueva asamblea del pueblo, que comprendía o excluía indistintamente a los individuos del populus y de la plebe, según prestaron o no servicios militares. Toda la población masculina sujeta al servicio militar quedó dividida en 6 clases, con arreglo a su fortuna. Los bienes mínimos de las 5 clases superiores eran para la primera de 100.000 haces, para la segunda de 75.000 haces, para la tercera de 50.000, para la cuarta de 25.000, para la quinta de 11.000. Sumas que según Duró de la Malle corresponden respectivamente a 14.000, 10.500, 7.000, 3.600 y 1.570 marcos. La sexta clase, los proletarios, componíanse de los más pobres, exentos del servicio militar y de impuestos. Y en la nueva asamblea popular de los comicios de los centurias, los ciudadanos formaban militarmente por compañías de 100 hombres y cada centuria tenía un voto. La de la clase da 80 centurias, la segunda clase 22, la tercera 20, la cuarta 22, la quinta 30 y la sexta, por mera fórmula, una nada más. Además, los caballeros, que eran los ciudadanos más ricos, formaban 18 centurias y en total las centurias eran 193. Para obtener la mayoría se requerían 97 votos. Y como los caballeros y la clase disponían juntos de 98 votos, tenían asegurada ya la mayoría. Cuando iban de común acuerdo, ni siquiera se consultaba a las otras clases y se tomaba sin ellas la resolución definitiva. Todos los derechos políticos de la anterior Asamblea de las Curias pasaron ahora a la nueva Asamblea de las Centurias, como en Atenas. Las curias y las gens que las componían se vieron rebajadas a la posición de simples asociaciones privadas y religiosas. Como tales, vegetaron aún mucho tiempo, mientras que la Asamblea de las Curias no tardó en pasar a mejor vida, para excluir igualmente del Estado a las 3 antiguas tribus gentilicias. Se crearon 4 tribus territoriales y cada una de ellas residía en un distrito de la ciudad y tenía determinados derechos políticos. También por esto así fue destruido Roma, destruido en Roma, antes de que se suprimiera el cargo de Rex, el antiguo orden social fundado en vínculos de sangre, y su lugar lo ocupó una nueva constitución, una auténtica constitución de Estado, basada en la división territorial y en las diferencias de fortuna. La fuerza pública consistía aquí en el conjunto de ciudadanos sujetos al servicio militar y no solo se oponía o lo oponía a los esclavos, sino también a la clase llamada proletaria, excluida del servicio militar y privada del derecho a llevar armas. Ahora, en el marco de esta nueva constitución, a cuyo desarrollo solo dieron mayor impulso la expulsión del último rex, Tarquino el Soberbio, que usurpaba un verdadero poder real,
y su reemplazo por dos jefes militares que eran cónsules con iguales poderes, se mueve toda la historia de la República Romana con sus luchas entre patricios y plebeyos por el acceso a los empleos públicos y por el reparto de las tierras del Estado, y con la disolución completa de la nobleza patricia en la nueva clase de los grandes propietarios territoriales y de los hombres adinerados que absorbieron poco a poco toda la propiedad rústica de los campesinos arruinados por el servicio militar. Cultivaban por medio de esclavos los inmensos latifundios así formados, desplomaron Italia y con ello abrieron las puertas no solo al imperio, sino también a sus sucesores, los bárbaros germanos. Ahora, vamos a continuar hablando de la barbarie y la civilización. Para esto, vamos a empezar diciendo que de la disolución de la gens en el ejemplo que mencionamos de Roma, o griegos y los germanos, también las condiciones económicas generales que en el estadio superior de la barbarie minaban ya la organización gentil de la sociedad y la hicieron desaparecer con la entrada en escena de la civilización, el capital de Marx va a ser muy útil para empezar a hablar, así como las palabras de Morgan. Y nacida la gens en el estadio medio y desarrollada en el estadio superior del salvajismo, según se permite juzgar ya por los documentos que hemos hablado y todo lo que la información, alcanzó su época más floreciente en el estadio inferior de la barbarie, y por lo tanto este grado de evolución es el que se toma como punto de partida. Aquí, donde los Pieles Rojas de América deben servir como un ejemplo, se encuentra completamente desarrollada la constitución gentilicia. Una tribu se divide en varias gens, por lo común en dos, y al aumentar la población, cada una de estas gens primitivas se segmenta en varias gens hijas, para los cuales la gens madre aparece como fratria, la tribu segmenta en varias gens hijas, y esta misma se subdivide en varias tribus, donde se encuentran en la mayoría de los casos las antiguas gens, una confederación, por lo menos en ciertas ocasiones, enlazada a las tribus emparentadas. Y esta sencilla organización responde por completo a las condiciones sociales, todos los conflictos que pueden nacer en el seno de una sociedad así organizada. Los conflictos exteriores los resuelve la guerra, que puede aniquilar a la tribu, pero no avasallarla. La grandeza del régimen de la gens, pero también su limitación, es que en ella no tiene cabida la dominación y la servidumbre. En el interior no existe aún diferencia entre derechos y deberes. Para el indio no existe el problema de saber si es un derecho o un deber tomar parte en los negocios sociales, sumarse a una venganza de sangre o aceptar una compensación. El planteárselo le parecería muy absurdo, como preguntarse si comer, dormir o cazar es un deber o un derecho. Tampoco puede haber ahí división de la tribu o de la gens en clases distintas, y esto conduce al examen de la base económica de este orden de cosas. Ahora, hasta aquí vamos a dejar esta parte, pero vamos a continuar en la siguiente cápsula con este tema de la barbarie y la civilización.